Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes para traer una hora de palabra, una hora de voz del cielo, para animarnos los unos a los otros, para reflexionar en la palabra del Señor. Siempre hay algo en la palabra del Señor para nuestras vidas y agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos da en esta noche de poder reunirnos para estudiar su palabra. También quiero agradecer a todas aquellas personas que se irán incorporando poco a poco en esta transmisión. Los bendecimos a todos. Hoy lunes para hablar de Jesús. Los lunes, en nuestro espacio En paz me acostaré, exclusivamente hablamos de la persona más importante en nuestras vidas, y ese es el Señor Jesús. El tema que hemos titulado en esta noche, dándole seguimiento a los 250 acontecimientos que estamos estudiando desde hace ya 23 semanas aproximadamente, lo hemos titulado ¿Necesitas algo? Es una pregunta. ¿Usted necesita algo? Porque si no necesita nada, entonces creo que este tema no le va a ayudar mucho. Pero si hay algo que usted necesita, la recomendación en esta noche es siga insistiendo, siga orando, siga pidiendo. De eso es de lo que vamos a hablar. Estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet, y también estamos transmitiendo en video por medio de nuestro perfil de Facebook Live. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy contento de que usted nos esté acompañando en esta hora de transmisión. Antes de que iniciemos, vamos a encomendarnos al Señor y le invito para que usted me acompañe en una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás dándonos la cobertura, estás presente con nosotros. Sentimos tu presencia, Señor, en esta noche, noche de alabanza, noche, Señor, de estudio, noche de adoración también, porque te adoramos cuando estudiamos tu palabra, cuando estamos reunidos, Señor, poniendo atención, escuchando, inquiriendo tus asuntos. Gracias por esa oportunidad que nos das, los corazones que se vayan a incorporar, que atesoren esta palabra en esta noche, que tu Santo Espíritu se pasee en medio de cada uno, guiándonos hacia toda verdad. Y tu nombre, Padre, que tu nombre siempre sea glorificado en cada cosa que hacemos para engrandecer tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Eso es lo que hemos venido estudiando estos 23 lunes aproximadamente hacia atrás. Y creo que nos quedan otro tanto más, porque estamos en ese momento en el acontecimiento 133. Estamos un poco más después de la mitad. Sin embargo, conforme se acerca el final del ministerio de Jesús, hay una ampliación de acontecimientos, hay un abanico ahí de sucesos que se van a ir presentando, que los vamos a ir viendo a nivel de detalle. Nada nos precisa, nada nos urge. Lo importante es que podamos aprender, que podamos recibir la palabra del Señor y que juntos podamos estudiarla. Recordemos que los 4 libros de la Biblia que nos relatan acerca de la historia de Cristo son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos combinado esos 4 evangelios con una armonía, y lo que la armonía hace es crear una relación cronológica. Los acontecimientos están ordenados y aproximadamente son 250 acontecimientos en los cuales hemos venido relatando parábolas, hemos venido hablando acerca de sucesos del día de reposo, sucesos de la Pascua, hemos venido hablando de milagros, profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento, en muchos libros proféticos que se vinieron a cumplir precisamente con la venida de Jesús. Y este estudio culmina con la ascensión de Jesús al cielo. Para eso nos falta tamaño rato, vamos despacio y con muy buena letra. Acontecimiento 133. Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42. Dice la palabra del Señor. Jesús entró a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que Jesús estaba diciendo.
Marta y María son hermanas de Jairo. Después estaremos viendo ese famoso acontecimiento de la resurrección. Perdón, María y Marta son las hermanas de Lázaro. Y vamos a ver más adelante, después, ese tema de la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María. Jesús los quería mucho. Esos tres hermanos siempre eran hospedadores de Jesús. Aquí aparece solamente en ese acontecimiento Marta y María. María se sienta a escuchar lo que Jesús tiene que decir, pero Marta, dice la palabra del Señor, estaba muy preocupada porque tenía mucho que hacer. Estaba sacudiendo, estaba barriendo, moviendo cosas, ordenando la casa. Entonces Marta va y le dice a Jesús, Señor, ¿a usted no le importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dígale que me ayude. Lo que Marta le está diciendo a Jesús es que, qué increíble, hay mucho trabajo que hacer en la casa y simplemente María lo que hace es sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús está diciendo. Y que la deja a ella sola con todo el trabajo de la casa. Por eso es que Marta le hace esa recriminación a Jesús como acusándola. Porque Marta, dice la palabra del Señor, tenía mucho que hacer. Pero cuando vemos a María, María dejó cualquier cosa que había que hacer, porque había que sentarse a los pies del Maestro a escuchar lo que el Maestro tenía que decir en ese momento. Y María sabía que eso era muy importante. Qué lástima. Qué lástima cuando tenemos muchísimas cosas que hacer, en vez de buscar al Señor como Él nos pide que lo busquemos. Lo buscamos solo para emergencias, lo buscamos solamente en necesidad, lo buscamos cuando estamos enfermos, lo buscamos cuando no tenemos dinero, cuando nos hemos quedado sin trabajo. Pero qué importante es buscar al Señor en todo tiempo y hacer exactamente lo que hizo María. Cuando Jesús llega, se queda lo que hay que hacer, porque hay que escuchar lo que el Maestro tiene que decir en ese momento. Hay mucho que hacer. Se acerca el fin de año. Vendrá mucho dinero, vendrán muchas actividades, muchas fiestas, muchos asuntos. Y el que cumple años es el que menos será celebrado. Nos vamos a regalar un montón de cosas, festejaremos otro tanto. Y siempre para fin de año nos metemos en muchas cosas que hacer, olvidándonos lo que es realmente importante. Por eso, hermano y hermana, por sus prioridades los conoceréis. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en el dinero, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en tu pareja, en enamorarte, ahí está tu corazón. Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42, Jesús le responde a Marta. Marta, Marta. Qué interesante, menciona el nombre 2 veces. Marta, Marta. Estás preocupada y aturdida con muchísimas cosas. Pero una sola cosa, Marta, es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Vean que en labios del Señor Jesús, el mismo Jesús dice, Marta, vives una vida demasiado preocupada, una vida demasiado aturdida. Muchas personas hoy, hermano y hermana, andan demasiado preocupadas. ¿Dónde vamos a ir a pasear ese fin de año? ¿Qué me voy a comprar? ¿En qué voy a gastar el aguinaldo? ¿Qué gustito me voy a dar? ¿Dónde voy a ir a pasear el fin de semana? Preocupados, muy aturdidos. Muchas de nuestras vidas son exactamente eso. Y Jesús le dice a Marta, solo una cosa es necesaria. De todo lo que a usted se le ocurra, que sea importante en ese mundo, necesario, vital, urgente, solo hay una cosa importante. Y Jesús se lo está diciendo y pone como ejemplo a María. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. En su ajetreo, Marta estaba subestimando lo único que era realmente necesario, y era escuchar la palabra de Jesús. Es muy importante, amados hermanos, que escuchemos la palabra de Jesús ahora que tenemos tiempo de escucharla.
Vendrán tiempos muy difíciles cuando la palabra del Señor va a escasear. Será muy complicado en ciertas épocas entrantes que podamos tener esa libertad que tenemos ahora, de simplemente usted toma su móvil, toma su computadora, se conecta y en la comodidad de su casa usted está recibiendo la palabra del Señor, así cualquiera. Jesús no condena a Marta, no está regañando a Marta, ni siquiera está molesto con Marta. Jesús lo único que le trata de decir a Marta que debe entender es que las prioridades tienen que fijarse. Dime cuáles son tus prioridades y yo te voy a decir quién eres. Pero no se vale que hagas de Jesús tu prioridad cuando estés en necesidad. No se vale que busques solamente a Jesús cuando estés enferma. No se vale que vengas a los pies del Maestro a llorarle cuando tengas un problema en la familia. Al Señor tenemos que buscarle en todo tiempo, mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento en que ya no lo vamos a poder encontrar. Hay un grandísimo ejemplo entre Marta y María. ¿Quién es usted? ¿Es Marta o es María? Respóndase a sí mismo. El acontecimiento 134 de 250 acontecimientos que tenemos que ver en la vida de Jesús está relacionado con un suceso que se duplica, un suceso que tiene que ver con la oración, que ya Jesús lo había tratado en acontecimientos anteriores. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Jesús está orando. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que siempre se apartaba. Cuando él oraba, le gustaba estar solo. Ustedes lo ven apartándose, alejándose del bullicio. Cuando vamos a buscar del Señor, hermano y hermana, es importante que lo hagamos en primer lugar, hasta donde fuera posible, en solitario. Aprendamos de Jesús en un lugar tranquilo, donde nos podamos sentir a gusto, donde nuestro espíritu pueda conectarse con el Señor, sin bullicio, sin ajetreo, en una hora que podamos concentrarnos en eso que estamos haciendo. Jesús está orando y uno de los 12 discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Recordemos que Jesús ya les había enseñado a ellos cómo era que se oraba. Cuando vamos al acontecimiento 59, allá por Mateo capítulo 6, que ya lo vimos en sesiones anteriores, sucedió exactamente lo mismo. Este es como un acontecimiento duplicado, no es el mismo. Y es importante que hagamos la aclaración. En aquella ocasión Jesús les había enseñado cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración modelo. Ahora en este acontecimiento parece como que a los discípulos se les había olvidado la enseñanza, puesto que le vuelven a pedir a Jesús que les enseñe a orar. Ya les había enseñado a orar y ahora uno se le acerca y le vuelve a decir: enséñanos. Hermano y hermana, es muy importante repetir las cosas. Los mensajes tienen que repetirse. Las predicaciones tienen que repetirse. Hay temas en la Biblia muy importantes que tienen que estarse repitiendo, que tienen que estarse predicando constantemente. Es interesante, uno llega a la iglesia a escuchar la predicación y la gente dice: mira, qué interesante, el pastor predicó de eso hace un año, ¿para qué vuelve a predicar eso otra vez si ya lo predicó hace un año? Hermano y hermana, usted puede leer el mismo pasaje de la Biblia N cantidad de veces y siempre encontrará algo nuevo en ese texto bíblico que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. El Señor habla de muchísimas maneras y muchas veces con pasajes idénticos, con temas iguales. ¿Cuál es el problema? Que repitamos temas de la Biblia. Sí es importante que estemos martillando en ellos. Los discípulos le están volviendo a decir a Jesús que les enseñe a orar. Les acaba de enseñar a orar y ahora quieren que les vuelva otra vez a enseñar a orar. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente olvidamos las cosas. Nuestra mente olvida muy rápido, principalmente aquello a lo cual no le ponemos atención. Y muchas veces no le ponemos atención a las enseñanzas de Dios y por eso es que se nos olvidan rápidamente. Hay que martillar en lo mismo. Deuteronomio decía: y esas palabras las repetirás.
No dice, las vas a decir una sola vez. No, las vas a repetir. Ustedes a sus hijos constantemente les están repitiendo las cosas. Tienda su cama, cierre la puerta, cierre la llave de agua, no venga tarde. Y lo hacemos N cantidad de veces. Así es Dios con nosotros. Nos repite cantidad de veces lo que tenemos que hacer. Enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. En una ocasión, un anciano estaba con un grupo de personas y contó un chiste. Un chascarrillo, como tal vez usted ha escuchado mencionar. Y la gente se reía a carcajada limpia con el Señor. 10 minutos después, ese señor vuelve a contar el mismo chiste. Y la gente se volvió a reír, pero como que ya no era tan jocoso porque ya lo había contado. Lo contó por tercera ocasión, cuarta y quinta ocasión, y ya en la quinta ocasión la gente no se reía. Más bien la gente se burlaba, o sea, como que si no tenía otro chiste que contar. Y ese señor aprovechó ese momento para una grandísima lección que había que darles a esas personas y les dijo, qué interesante. Les cuento el mismo chiste varias veces y por ese chiste ustedes no se ríen. Pero por la misma cosa lloramos mañana, tarde y noche. Hay situaciones que las vivimos lamentando mañana, tarde y noche y lloramos, y lloramos, y lloramos, y vivimos llorando. Pero por un chiste no nos reímos. Y por la misma cosa vivimos lamentándonos N cantidad de veces. La palabra del Señor tiene que enseñarse constantemente. La palabra del Señor tiene que estarse llevando todos los días. Los mismos temas. Siempre hay algo nuevo con el Señor. Esto abre una enseñanza que Jesús quiere darles respecto a la oración y nos abre la parábola número 15. La parábola se llama Un amigo a medianoche. Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 8. Viene Jesús y le dice en esa parábola, en ese cuentito corto, supónganse que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes. Usted sabe o se imagina que llegan a su casa a la medianoche la vecina y le diga, vecina, ¿usted me puede regalar una tacita de azúcar? Es que acaba de llegar visitas y necesito ofrecerles un café. Estamos hablando de la medianoche, cuando en teoría ya estamos totalmente en otro mundo, abrigados con el sueño. En Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, el amigo molesto le dice, la puerta ya está cerrada, mi familia y yo ya estamos acostados, no te puedo ayudar. Dice Jesús en la historia, les digo que aunque este hombre no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta suficiente este otro, este se va a terminar levantando y le va a dar lo que necesita debido a su audaz insistencia. ¿Qué está diciendo Jesús? Le dije que no y me sigue insistiendo. Le dije que no y me sigue insistiendo. Entonces, para quitármelo de encima, le voy a dar lo que ocupa porque si no, no vamos a poder dormir en paz hasta que yo le dé los benditos 3 panes que este hombre me está pidiendo. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús a través de esta parábola? Recordemos que tiene que ver con la oración. Jesús está retomando el tema otra vez de la oración con sus discípulos. Usted puede tener 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. Y usted puede decir que toda su vida ha orado. Tiene sus tiempos de oración, sus horarios, su metodología de orar. Pero la pregunta es, ¿ha venido orando como Dios quiere que usted ore? ¿Sabe usted realmente cuáles son esas oraciones que llegan a la presencia de Dios? ¿Cómo es que a Dios le agrada que nosotros nos presentemos? Para empezar, Dios espera de usted y de mí, amado hermano y hermana,
espera de usted y de mí que cuando oremos seamos apasionados y persistentes en la oración. Y no es que Dios se resista o que a Dios le encante que usted le pida hoy, le pida dentro de un año, le pida dentro de 5 años lo mismo y usted cree que tal vez Dios no está interesado en usted. Dios no es así. Y tampoco Dios necesita que yo le persuada. Porque la persistencia nuestra cuando oramos, cuando clamamos, cuando somos audaces, cuando somos apasionados, cuando somos insistentes, lo que provoca no es un cambio en Dios, lo que provoca es un cambio en nosotros. Somos nosotros los que cambiamos cuando somos persistentes al orar, porque desarrolla en nosotros un corazón y una pasión por lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo insistamos. Dios quiere medir, amado hermano y hermana, de qué estamos hechos, porque la persistencia expresa la intensidad de lo que yo necesito. Si yo vengo, le oro al Señor por algo y ya se me olvida, tal vez no era tan importante, tal vez no era tan urgente, tal vez no era tan necesario. Fue una oración a la ligera, una oración por salir del paso. El mismo Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abre la puerta. Esos 2 versículos de Lucas capítulo 11 tienen una grandísima enseñanza. En primer lugar, Jesús utiliza palabras idénticas, vehementes. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan insistiendo. No desmayen, no desfallezca. Si usted cree en eso que está pidiendo, siga, no se detenga. Y algo importante que Jesús dice en ese evangelio es que el que pide, recibe. No dice que lo que usted pide exactamente, eso exactamente recibe. No lo dice. Jesús lo que te está diciendo en esta noche es que nunca te va a devolver con las manos vacías. Cuando pides algo, algo vas a recibir, no necesariamente aquello que pides. Porque gracias a Dios que aunque usted se equivoque, o aunque yo me equivoque en pedir, Dios nunca se equivoca en dar. Dios nunca te va a dar algo que le pidas y que al final de los finales termine haciéndote daño. Dios no lo va a hacer. Con sus hijos no lo hace. El que pide, recibe. ¿Qué recibe? Lo que Dios tenga en su santa voluntad. El que busca, encuentra. No dice que va a encontrar lo que está buscando con anhelo. Dice que Dios le va a dar algo que encuentre, que lo va a bendecir y edificar muchísimo más de lo que él había pedido. Al que llama, a ese se le abre la puerta. Algo que entendemos en ese acontecimiento es que la seriedad, la intensidad de nuestras oraciones es fundamental. No meras oraciones que simplemente son solo deseos que se alzan al cielo. El Señor quiere que seamos intensos, que seamos serios, que seamos majaderos, que nos agarremos de Él como se agarró Jacob. ¿Usted recuerda? Yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. No voy a dejar de orar hasta que respondas esta petición que tengo delante de ti. Eso es lo que Dios espera cuando usted y yo nos presentamos delante de Él. ¿Y cuándo falla la oración? La oración falla cuando hay desánimo. Muchos se quedan de camino. Dios tenía lo que ellos habían pedido. Dios tenía mucho más de lo que ellos habían pedido. Dios tenía cosas mucho mejores que las que ellos habían pedido. ¿Dónde se quedó botado? Cuando la persona se desanima. Cuando la persona dice, el Señor no me escucha. Cuando yo creo que Dios tiene que contestarme en el momento en que yo digo, es que yo necesito esto hoy, a mí me urge hoy, Señor, tiene 5 horas para que me conteste. Hermano y hermana, se va a quedar sentado esperando.
Porque con Dios así no son las cosas. Hay un tiempo para todo. El Señor nunca va a venir ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después con tu respuesta. Pero Él quiere que persistas. Él no quiere que te desanimes. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12, Pablo dice, Epafras, hablando de un servidor, un colaborador, Epafras, siervo de Jesucristo, los saluda. Está diciendo Pablo. Epafras siempre ora fervientemente. Esa palabra, fervientemente, por ustedes, para que Dios los ayude a mantenerse firmes, para que sigan siendo maduros, para que continúen dedicados a cumplir la voluntad de Dios, dice Pablo. La oración, hermano y hermana, es un trabajo muy duro y no se puede acercar uno a Dios con la ligereza de simplemente decir, Señor, de ahí se la dejo, yo no pido más, usted sabe, usted verá. El Señor quiere que usted y yo insistamos. Recordemos que cuando oramos, porque también tenemos que aprender, hermano y hermana, hay que aprender a orar. ¿Cómo orar? ¿Qué es orar? Nos han predicado en los púlpitos clichés de oraciones, que arrodillado, que sentado, que acostado, ese que con los ojos abiertos, que con las manos levantadas. Hay 3 cosas importantísimas en cualquier oración que nosotros como hijos hacemos a Dios. En primer lugar, un elemento que participa en la oración es el entendimiento. Nosotros cuando oramos a Dios lo hacemos utilizando nuestra inteligencia, nos estamos comunicando con Dios y hacemos uso de el entendimiento y de la inteligencia para orarle al Señor. No estamos pidiendo tonteras. Cuando oramos a Dios no estamos pidiendo sandeces, no estamos pidiendo cosas irrisorias o ilusas, estamos conectados con nuestra inteligencia, estamos pidiéndole al Señor con entendimiento, con seriedad del caso, nos comunicamos con Él. Otro elemento importante que también no debemos descuidar cuando oramos es el corazón. Recordemos que el corazón es la mente, los anhelos, los deseos, los sentimientos, las emociones. Es muy importante. ¿Qué anhela nuestro corazón cuando nos presentamos delante de Dios? ¿Qué es lo que hay verdaderamente dentro de nosotros que nos hace acercarnos al Señor y elevar nuestras peticiones? Y hay un tercer elemento también, y es la voluntad. Muy importante. Y es lo que hemos venido hablando. ¿Qué tan voluntariosos somos nosotros cuando le pedimos a Dios? Porque no es solo la inteligencia para saber cómo pedir. No es solo el corazón para desbordar nuestros anhelos delante del Señor. También es muy importante esa tenacidad, esa insistencia, esa vehemencia de estarle pidiendo al Señor aquello que nosotros necesitamos. Lastimosamente, la oración es el último recurso que utilizamos en tiempos de necesidad, en tiempos de situaciones conflictivas. Cuando viene un problema en nuestras vidas, tratamos de resolverlo por nuestras propias fuerzas, pidiendo un préstamo, endeudándonos hasta más no poder. Tratamos de ir a comprar medicamentos porque creemos que con eso la situación se va a corregir. Y nos enredamos más de lo que antes estábamos, hasta que llega un momento en que la oración se convierte en el último recurso. Muchas veces, y tenemos que reconocerlo en esta noche, usted y yo hemos desmayado al orar, porque muchas veces no estamos tan convencidos de la realidad del poder de la oración. No le creemos al poder que tiene la oración y hemos desmayado. Nos hemos decaído. Oramos un día, oramos una semana, 15 días y después dijimos, no, la verdad es que Dios no nos va a ayudar. Como aquella persona cuando va a buscar trabajo, llega a recursos humanos y dice, ¿verdad que aquí no dan trabajo? Y da media vuelta y se va. Nunca le van a dar trabajo. Si usted se presenta delante del Señor con esa actitud derrotista, con esa actitud de desgano, de desmayo, ¿qué cree usted que va a recibir del Señor? Algo muy importante con Jesús, como ejemplo, es que Jesús siempre fue
de oración ferviente durante todo su ministerio. Constantemente lo encontramos en los evangelios orando. Empezamos ese acontecimiento 134 con Jesús orando. Y es interesante, tal vez usted no lo sabía, pero hoy, 2000 años después, hoy Jesús en ese momento sigue orando. ¿Sabía? Jesús en ese momento está orando. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a la Biblia. Dice, hablando de Jesús, Jesús vive eternamente y está pidiendo a Dios por ellos, hablando de los que se allegan a Dios. Si usted es una persona que está acercándose a Dios, que es allegada a Dios, si usted es una persona que está buscando de Dios, usted en ese momento tiene a alguien que está intercediendo por usted. A alguien que lo está llevando a usted delante de la presencia de Dios. Tenemos un intercesor en ese momento. Aquel que en su ministerio oraba constantemente, hoy todavía, 2000 años después, siente la necesidad, el peso y la intensidad de presentarse delante de su papá a interceder por usted y por mí. Por sus necesidades, por mis defectos, por sus carencias, por mis pecados, por sus desdichas, por todas las situaciones que tenemos que pasar día a día. Está Jesús orando por uno, orando por usted, orando por mí. Hoy todavía sigue cumpliendo la misión de interceder. Por eso es que es importante, amado hermano y hermana, que entendamos lo que es un espíritu de oración. ¿Qué es un espíritu de oración? Cuando Jesús está hablando respecto a cómo orar, con esa parábola, con esa insistencia que le está diciendo a los discípulos que deben tener, Jesús no está diciendo que las 24 horas del día usted tiene que estar con las rodillas dobladas a la orilla de su cama. Hay gente que cree que solamente se ora doblando las rodillas. Hay gente que cree que solamente se ora en los cultos de oración. Hay gente que cree que solo se ora con los ojos cerrados. Nos han predicado, nos han traído tanta cosa tan extraña como tanto protocolo, como que si hubiese un manual de instrucción de cómo acercarse delante de la presencia del Señor, como que si fuera un tema de una posición corporal. No se trata de una posición corporal, o no se trata de que el Señor a usted solo lo escucha en la esquina sur del cuarto 3 de su casa. Solo ahí está Jesús. Solo ahí te escucha el Señor. Así no es. No se trata de una postura corporal. Se trata de una convicción personal que usted puede llevar a cabo en cualquier lugar donde usted se encuentre. Usted puede ir orando en el bus. Usted puede ir orando camino a la verdulería para traer los artículos de la ensalada de ese día, del almuerzo. Usted puede orar en cualquier lugar donde usted se encuentre. En cualquier situación. Personalmente, me gusta correr día por medio. Hora 40 minutos. Subo y corro en la montaña. Esa hora y 40 minutos, día por medio, la he venido utilizando precisamente para meditar en el Señor. Voy caminando, voy corriendo. Durante 1 hora y 40 minutos tengo un espacio al aire libre. Respiro aire puro y voy meditando en el Señor. En el siguiente mensaje que hay que predicar, recuerdo a muchos de ustedes, voy hablando con el Señor, le voy diciendo cuáles son mis necesidades. He tenido que derramar lágrimas cuando voy corriendo. El Señor conoce mi corazón. Respirando aire, corriendo, meditando con Dios. Recuerde que somos un ser integral. Espiritualmente me anima, físicamente ni para qué estamos haciendo ejercicio. Emocionalmente también, cuando estoy en las partes más altas viendo ese amanecer, lo hago casi siempre a las 4:40 de la mañana. Y espero el amanecer, esa brisa que empieza a salir, el verdor de los árboles.
las maravillas que Dios hace con nosotros. No hay un lugar específico, no hay una posición corporal específica. Puedes estar meditando con el Señor en cualquier momento de tu vida, donde estés, mientras te estás bañando. Es un tema de convicción. El apóstol Pablo hace unas recomendaciones muy similares a las que hace Jesús. En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice: no se olviden de orar. Oren en todo tiempo. Y siempre que oren a Dios, dice Pablo, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Porque también nos han enseñado a nosotros a orar como discos rayados. Hay oraciones o ciertos credos que son repetitivos. Pablo dice: cuando usted ore a Dios, deje que el Espíritu Santo le guíe. Deje que el Espíritu Santo lo ministre. Que empiece a aflorar en usted. Tal vez hay alguien por quien orar. Y usted le está diciendo tantas cosas a Dios que usted no le permite al Espíritu que le dé el nombre de la persona por la cual usted tiene que orar en ese momento. Déjese guiar por el Espíritu, dice Pablo. Manténgase en estado de alerta. No se den por vencidos. Está Pablo diciendo exactamente lo que dice Jesús: no te des por vencido. Si crees en eso que estás pidiendo, si crees que está conforme a la voluntad de Dios, no descanses en seguir pidiendo lo que estás pidiendo. En sus oraciones, dice Pablo, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo también el apóstol Pablo como recomendación cuando oras? Un problema enorme que tenemos muchas veces es que oramos solo por nosotros, solo por nuestra familia, solo por nuestro trabajo, solo por nuestros propios intereses. ¿Qué te parece si a partir de ese momento empiezas a orar por los demás? Como que solo lo nuestro es importante cuando oras. A partir de ahora, dice Pablo, empiecen a pedir por todos los que forman parte del pueblo de Dios, no solo por tus hijos. ¿Por qué no oras por los hijos de tus vecinos? Incluye no solo a tus hijos, sino a los hijos del vecino. ¿Por qué no pides también por las necesidades económicas de otras personas y no solamente por las tuyas? Nuestras oraciones muchas veces son egoístas. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17, orad sin cesar. Lo que menos espera Dios es que cuando le oremos nos cansemos. Él quiere que le sigamos pidiendo. Usted necesita algo. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Y un día vas a dar testimonio de tu persistencia, de tu paciencia, de que nunca desmayaste y que el Señor cumplió los anhelos de tu corazón. Habíamos visto en un acontecimiento anterior en la vida de Jesús que quiero retomar como ilustración a lo que estamos hablando. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 23, ya lo habíamos visto, y era un acontecimiento con una mujer cananea que tenía una gran necesidad, y el tema era con su hija, porque su hija estaba poseída por un demonio. Eso lo vimos en el acontecimiento 103, ya hace unas semanas atrás, pero creo que es muy importante que lo ilustremos. Mateo 15, 21. Una mujer de los gentiles, no era judía, que vivía allí, se le acercó y le rogó. La mujer se le acerca a Jesús con ruego. Yo quiero que por favor usted imagine el cuadro escénico. Una mujer que se le postra, que le ruega. No le dice: Jesús, si usted puede me avisa. Y si no, tranquilo. No. Le ruega. Tiene una gran necesidad y no va a soltar esa necesidad hasta que Jesús le responda. La mujer le dice: ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David. Ve el reconocimiento que hace esa mujer de Jesús. Le dice: oh Señor, Hijo de David. Pues mi hija está poseído por un demonio que la atormenta terriblemente. Una madre, como tal vez usted, que está deseosa, rogándole a Dios por alguna situación con su hijo o con su hija. Tengo aquí una madre que está desesperada. Su hija tiene un demonio
y ha reconocido que el único que puede hacer algo por esa situación es Jesús. Y empecemos por ahí. Empecemos reconociendo, hermano y hermana, que el único que puede resolver nuestras situaciones es Dios. Y que sea el primero al que vamos a buscar en cualquier circunstancia de nuestra vida. Jesús no le contesta ni una palabra. Yo leo este pasaje y me quedo pasmado. El maestro no le dijo nada. Como que si hubiera sido el ladrido de un perro. Ni fu, ni fa. El maestro no dijo nada. Y yo me quedo pensando, pero qué barbaridad, la mujer tiene una necesidad y Jesús no dice nada. Hermano y hermana, hay momentos en que Dios no dice nada. Le hemos llorado, le hemos suplicado, nos hemos desgarrado las vestiduras y Dios no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces no dice nada? Y peor aún, sigue el cuadro, Mateo 15, 21 en adelante. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, ¿sabe qué, Jesús? Echa a esa mujer, despídela. Qué pereza, dígale que se vaya. Nos está molestando demasiado con sus súplicas. Esa mujer nos tiene locos. Los discípulos no le dijeron a Jesús, ¿por qué no le ayuda en su necesidad? No, eso no le dijeron. Le dijeron, échela, porque esa mujer friega demasiado. ¿Qué mujer más necia? Échela. La mujer tiene una necesidad, está rogando. Jesús se queda callado. Y como si fuera poco, los discípulos le echan leña al fuego para que Jesús la despida. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de esta mujer? Yo no sé, hermano y hermana, pero le hablo a Jesús, no me vuelve ni a ver. Y los discípulos me terminan echando, es capaz que yo me hubiera ido. Dice, aquí no hay nada que hacer. Pero la mujer, continuamos la lectura, Mateo capítulo 15, versículo 24. Pero la mujer se arrodilló delante de Jesús. Ahora sí, ya no solo rogaba, ahora se le arrodilla a los pies del maestro. Señor, por segunda vez, ayúdame. Y está en signos de exclamación. Hay una desesperación total porque Jesús haga algo en esa situación y ella sabe. Y por eso es que no se ha ido. Porque si no hubiera creído que Jesús puede hacer algo, ya se hubiera ido. Pero esa mujer sabe que Jesús, aunque se ha quedado callado, aunque los discípulos la hayan echado, aunque sus vecinos le hayan dicho que en ese problema ya no se puede hacer nada, tal vez a usted, muchas personas se le han acercado y le han dicho, sabe que no sea majadera, aquí ya no hay nada que hacer. Deje eso así. Ya deje de estar pidiendo. Pero Jesús necesita que usted sea como esa mujer. Usted se le arrodilla a los pies de Jesús y le implora, Señor, ayúdeme. Entonces Jesús le responde, no está bien quitarle la comida, le dice Jesús, a los hijos para echársela a los perros. Jesús está hablando de los judíos y los gentiles. Jesús le dice, vea, yo creo como que no es bueno que yo esté sanando no judíos, porque haciendo una analogía de la comida es para los hijos, no para los perros. Hermano y hermana, primero Jesús se queda callado y ahora me responde de esa manera. Me está diciendo, o sea, que soy el animal de la casa. O sea, el valor que tengo a la par de los judíos es nulo. Me lo está diciendo Jesús. Y esta mujer le responde al maestro. Por tercera vez, Señor, eso es cierto, usted tiene toda la razón. Yo podré ser el perro de la casa, el que se come las miserias y los sobros que dejan todos después de almorzar. Pero aún los perros, le dice ella, comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Así como se alimenta el que está en la mesa sentado, así también alcanza para que usted
me dé por lo menos de lo que sobra para que me ayude en esa necesidad. Hermano y hermana, este acontecimiento, esta reunión que Jesús tiene con esa mujer, esa conversación, Jesús se queda maravillado. Usted puede seguir leyendo el pasaje, pero Jesús le dice, nunca he encontrado tanta fe como la de esta mujer. ¿Cómo insistió? Ha venido 3 veces. Primero me quedé callado. Ustedes la echaron. Y luego le digo que la comida es solo para los dueños de la casa, para los hijos, no para los perros. Y aún así esa mujer dice, bueno, pues deme aunque sea lo que le sobra, pero deme algo. Porque yo de aquí no me voy hasta que usted no me dé y me conteste lo que yo necesito. Y en ese momento, su hija fue liberada del demonio. Hermano y hermana, esa mujer no se dejó vencer ni por Jesús. Oiga, ni Jesús la pudo vencer, ni la pudo desestimular. Ni siquiera los discípulos. Esa mujer estaba ceñida. Ese día Dios iba a obrar un milagro en ella. O sí, o sí. Ante una persistencia como estas, amado hermano y hermana, nos quedamos totalmente boquiabiertos. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Siga pidiendo, siga orando, aunque no vea nada. Eso se llama fe. Llamar cosas que no puedo ver en ese momento y declararlas como si fueran. Eso es fe. Hebreos capítulo 11. Eso es lo que Dios quiere que usted haga y que yo haga. Hay una anécdota muy hermosa entre una perra y una elefanta. 2 hembras. Una perra y una elefanta. Ambas quedan embarazadas el mismo día. A los 3 meses, la perra da a luz 6 cachorros. Y la elefanta ni se oye. 6 meses después, la perra vuelve a quedar embarazada y 3 meses después vuelve a tener otra vez 6 cachorros. Interesantemente, en 21 meses, la perra tuvo 3 embarazos y 18 cachorros. Y la hembra, elefante, absolutamente nada. La perra va y le consulta a la elefanta. Y pues, ¿qué pasó? Ya yo he tenido 3 embarazos en menos de 2 años, 18 cachorros y usted, absolutamente nada. Todavía no da luz. La hembra elefanta le contesta a la perra. Mi embarazo, mi gestación, demora casi 2 años. Una hembra elefante demora casi 2 años en dar a luz una cría. Mi bebé, le dice la elefanta, mi bebé pesará 150 kilogramos. Así que cuando la cría toque tierra, le dice la hembra elefante, la tierra lo va a sentir. La gente se va a admirar. 150 kilos. Voy a parir a un animal de 150 kilos. Porque lo que yo llevo aquí adentro es poderoso y es grande. No son simplemente cachorritos. Pero para eso hay que esperarse 2 años. Y cuando venga, cuando nazca y ponga ese pie en la tierra, hermano y hermana, la tierra va a temblar. Cuando Dios cumpla lo que tiene para ti, la tierra va a temblar. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Dios le dice a Habacuc, las cosas que planeo, dice Jehová, no ocurrirán inmediatamente. Es que ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros no vemos más allá, hermano y hermana, de lo que tenemos en la nariz. Lo que yo estoy planeando, dice Dios. Y hermano y hermana, tome esa palabra para usted en esta noche. Lo que yo estoy planeando para usted
te lo está diciendo el Señor, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Cuando Dios quiere hacer un roble gigante, dura 150 años. Un hongo le demora una noche. Pero lo que Dios va a hacer en tu vida, dice el Señor, será lento. Tienes que tener mucha paciencia. No te puedes decaer. No puedes desmayar. Lentamente le dice Dios a Habacuc, con tranquilidad, pero con certeza. Se acerca el tiempo, te está diciendo Dios en esta noche, en que la visión, en que lo que yo voy a hacer contigo, se va a cumplir. Porque yo soy Dios, te dice el Señor en esta noche. Y continúa diciéndole a Habacuc, si parece muy lento, Habacuc, pon tu nombre. Si parece muy lento, Marta, Liz, si te parece muy lento, Cassandra, ¿te parece muy lento esa situación de esa enfermedad? Sientes como que no estoy haciendo nada, sientes como que me estoy tardando. Nelson, ¿eso que estoy haciendo contigo? Yo sé que se ve lento, pero ten paciencia. Cinia, tranquila, Cinia. Vamos tranquilos, vamos con certeza. Francis, Dios tiene grandes cosas para la vida de cada uno de ustedes. Yamilet, lo que yo planeo, tal vez no lo veas mañana o para este diciembre. No se desespere. Si parece muy lento, te está diciendo el Señor en esta noche, no se desespere, porque esas cosas van a ocurrir. Tenga paciencia. Te está diciendo el Señor, no se retrasará ni un solo día. Hermano y hermana, cuando la bendición llegue, cuando su bendición llegue a la superficie, la gente de la tierra se va a quedar admirada, se va a quedar boquiabierta. Cuando esa cría nazca y ponga el pie sobre la tierra, tu bendición va a hacer temblar los 4 puntos cardinales. Y esa bendición será tan grande que todo el mundo, converso o inconverso, tendrá que dar gloria a Dios. No desmayes, sigue adelante, persiste. No desfallezcas. El Señor está contigo. Y te está diciendo en esta noche, porque te lo está diciendo a ti, yo tengo el control. Pero yo quiero ver de qué estás hecha. De qué estás hecha. Sigue adelante. Tarde o temprano, ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después, yo voy a llegar y mi nombre será glorificado a través de tu bendición. Eso te dice el Señor en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias. Porque en ella encontramos consuelo, esperanza, ánimo. Seguir insistiendo. Seguir persistiendo. Seguir creyendo. Satanás le encanta infundirnos desánimo, desmayo, desgano. Pero en esta noche nos has hablado, hay que seguir adelante. Hay que continuar. Un día nos darás la victoria. Un día testificaremos que nuestro Dios es el único y verdadero Dios. El Dios que escucha, el Dios que contesta, el Dios que bendice. Gracias, gracias Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Sus necesidades, sus afrentas, sus peticiones, sus anhelos.
Que puedan, Señor, en esta noche sentirse reconfortados a través de tu palabra, de que tú tienes el control de toda situación. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme, yo quiero saludar en esta noche a algunos hermanos que nos están reportando su sintonía. La hermana Yamilet Solís. Dios te bendiga, Yamilet. Nelson. Dios te bendiga, Nelson. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nuestra hermana Lisbeth Mora y también su esposo Gilbert en Heredia. Nuestra hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Cassandra Owens en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Cassandra. Esperamos haberte edificado a través de la palabra. Gracias por estar con nosotros, Francis. Dios te bendiga también esta noche. Nuestra hermana Cinia López, que nos está acompañando también. Hermana Cinia, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de servirte. Gracias por ese privilegio que nos has dado. Agradecemos al Señor la oportunidad de traer una palabra fresca, que lo bendiga, que lo anime. El próximo miércoles, si Dios lo permite, miércoles, le voy a contar una historia el miércoles a las 8 de la noche. Invite a un amigo o a una amiga. Voy a contarles la historia de una pajarita y de un pez. Una pajarita se enamoró de un pececito y cuando iban a hacer su nido, tuvieron problemas. ¿Dónde iban a convivir? A la luz de la palabra, el próximo miércoles 8 de la noche estaremos hablando acerca del yugo desigual. Y no solamente tiene que ver con un tema relacional, es que muchas veces estamos enyugados a lugares, a cosas, a amistades, a parejas que no nos están haciendo ningún bien. Tal vez estás enyugado con un trabajo que no es el tuyo. Tal vez estás enyugado en una situación que Dios no quiere que estés ahí. El miércoles 8 de la noche hay una palabra para ti. Yo quiero bendecirte en esta noche. Bendecir a tu familia, bendecir todas tus cosas. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor te prospere, que seas bendición para otros también. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.